¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Eloy, Alvin, gusto saludarles acá de nuevo en esta clase. Bueno, hoy vamos a tratar un tema dándole continuidad a lo que vimos en la clase anterior relacionado con el tema de las conexiones. Sin embargo, aprenderemos algo en particular, cómo hacerlas manualmente. Este proceso, digamos que es un poquito más tedioso, no un poquito, bastante más tedioso, porque toca ir armando parte por parte. Es decir, armamos, por ejemplo, la platina por separado o pletina, como le llamen, dependiendo de su localidad, el tornillo por separado, el set de soldadura por separado, y luego, después de que tengamos todas las piezas en particular, la convertimos en una conexión personalizada. Ok, antes de entrar en materia, ya que están ustedes dos en este momento, independientemente si se unan o no el resto de la clase, no pasa nada porque igual se está grabando. Me confirman, porfa, si el audio está correcto, si no es muy molesto el sonido de fondo, avísenme cualquier cosa para configurar la grabación. Dice todo perfecto, ok. Este archivo que tengo en pantalla es exactamente el mismo que les compartí, perdón, para la sesión anterior, aprovechando que tiene muchos módulos de acero y nos da la versatilidad de trabajar N cantidad de conexiones. Ok, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? No solamente vamos a ver el tema de conexiones, sino todas estas herramientas que están en la pestaña de Steel. Por ejemplo, vamos a trabajar las partes de fabricación que casualmente al fusionar todos estos elementos es que nosotros le daremos vida a nuestra conexión personalizada. El resto de herramientas que están aquí son herramientas auxiliares. Podríamos llamarle como los modificadores de piezas de fabricación. ¿Se acuerdan que en arquitectura hay modificadores, por ejemplo, con el que yo puedo hacer un trim, puedo hacer un acople, etcétera, herramientas similares? Bueno, estos vendrían siendo los modificadores para piezas de acero o de fabricación. No solamente nos sirven para platinas o para piezas como tal, sino que podemos cortar prácticamente cualquier elemento de acero y vamos a aprender a usar todos estos de acá. Por ejemplo, el cortador de esquina, este sí es específico para pletinas como tal. Este tipo de acople que vendría siendo para cualquier elemento de acero, específicamente para vigas o columnas. En resumen, vamos a ir utilizando cada uno de estos. Por el chat, recuerden que ustedes tienen derecho al tema de consultas. Uno de sus compañeros me pidió que hiciera una aclaración con respecto al tema de concreto y confinamiento. Y esto es una duda que yo estoy seguro que la mayoría tiene. Para esto voy a aprovechar que tengo la plantilla de SEA Studio por acá. Voy a hacer como un breve paréntesis, tal vez me tome media hora en explicar este proceso, pero creo que sí es necesario. Noten que aquí en la plantilla que yo les he compartido, ustedes tienen algunos detalles, ¿ok? Tienen detalles, por ejemplo, voy a verificar si en este set de planos que tengo aquí, tengo los del REP 2014 para los que son de Panamá, tal vez les suene conocido. Voy a tratar de convertir otra plantilla que tengo por acá. Esto, ¿por qué lo quiero aclarar? Porque normalmente no es parte del desarrollo de los planos estructurales y se representa o solamente se complementa con estos detalles que les voy a poner acá. Voy a abrirlo a partir de la plantilla 2022. O de esta, mejor dicho. Lo que estoy haciendo en este momento es simplemente utilizando la plantilla de 2021 para convertirla en 2023, que es la que estoy usando en este momento. Sin embargo, desde las otras plantillas... perdón, ahí se escuchó algo. Desde las otras plantillas que yo les había compartido ya aparecen estos detalles de REP. ¿Qué es esto de REP 2014? Bueno, es según un reglamento de la construcción de Panamá específicamente, pero sé que en otros países existen cartillas de la construcción o detalles o cumplimientos o normativas mínimas para construcción o edificaciones. Eso es lo que van a utilizar como base. Vamos a esperar que cargue por ahí. Listo. Por aquí se van a encontrar que dicen detalles estructurales, detalle de anclaje a pared, detalle típico de refuerzo, por ejemplo, este detalle típico de refuerzo alrededor de puertas. Creo que en una de estas
Aclaraciones, yo lo había comentado en una de las clases, cuando estábamos viendo recién modelado de acero de concreto. ¿Qué sucede con las vigas de concreto intermedias para el confinamiento, específicamente hablando de mampostería? Mampostería que no es bloque relleno, por lo general, ¿no? Suele también utilizarse a veces en casos de bloque relleno también. Este detalle aplica tanto para puertas como para ventanas. La parte superior normalmente se llama dintel y la parte inferior se llama alféizar o alféizar. ¿Ok? ¿Qué pasa? Estas son viguetas, podríamos llamarle no estructurales. Puede ser que en algún caso, como en este particular de acá, casualmente se una con una viga estructural. La viga tiene la función de amarrar una losa, por ejemplo, pero las vigas intermedias, así como las columnas intermedias para el confinamiento, no se deben modelar en desarrollos estructurales. Y te voy a explicar por qué. Cuando tú desarrollas un proyecto, tú propones un tipo de pared, pero ese tipo de pared a la larga puede ser que sufra un cambio, que ya no la hagas de bloque, puede ser que la hagas de gypsum o que la hagas de duroc o que la hagas de otro material. Entonces, estas vigas intermedias no hacen una función estructural, lo que hacen meramente es un estabilizador para el sistema constructivo que estás utilizando. En este caso, mampostería confinada, bloque relleno, bloque de arcilla, etcétera, etcétera. Si yo elimino las viguetas asimismo como el soporte o el cerramiento, mi estructura sigue intacta, es decir, la edificación se diseña para soportar las cargas. Independientemente del tipo de cerramiento, mi estructura está diseñada para soportar todas las cargas. Entonces, esa aclaración, ¿por qué la hago? Porque he visto muchos desarrolladores que se ponen a modelar estos elementos en su estructura. No es que no sea correcto, de hecho está bien porque tú estarías haciendo un modelo más detallado, pero no se debe representar en plano. Para muestra, yo les voy a poner acá un set de planos estructurales que ya está completo y por ningún lado van a ver ese elemento de cerramientos en los muros. Esta edificación, por supuesto, lleva muros estructurales y por ningún lado ustedes van a encontrarse desarrollo de viguetas intermedias. Lo que sí van a encontrar en el set de planos, tanto en arquitectura como en estructura, como les mencioné al inicio, son los detalles del REP. Para el caso particular de Panamá se llama REP. En otras localidades, por ejemplo, Centroamérica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, qué sé yo, lo que deben hacer es simplemente colocar los detalles típicos de cerramiento para mampostería. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Voy a agarrar un archivo totalmente en blanco, como lo tengo aquí, y voy a hacer un modelado básico de un confinamiento, solamente para explicar esta parte. Yo sé que me voy a robar como media hora de la clase, pero no pasa nada. Nos va a dar tiempo de abordar lo que tengo planificado para las conexiones especiales. Voy a modelar arquitectura específicamente y voy a hacer simplemente una pared longitudinal. Me van a preguntar, oye, pero ¿qué pasa cuando yo tengo un bloque, vamos a decir, de 15 centímetros, pero mi estructura principal mide 20 por 20 o 40 por 40? Precisamente eso es lo que voy a hacer ahorita. Tengo mi pared y voy a usar un bloque de 10 centímetros o 15 centímetros, que podríamos decir que es un bloque estándar. Dentro de la plantilla que yo les compartí aparece como 6 pulgadas. Ahora van a notar que aquí también aparecen bloques de 6 pulgadas, dice de 3 metros hasta 6 metros, o incluso dice de 1,20 en adelante. Esto tiene que ver porque cada uno tiene una codificación. Esa codificación se utiliza para costos como tal. Bueno, voy a utilizar este hasta 3 metros. Estoy en el nivel 0 de arquitectura y voy a modelar simplemente un tramo de pared. Y en ese tramo de pared voy a alojar una puerta y una ventana. Si quieren, lo puedo hacer aquí directamente en la vista 3D. ¿Qué es lo que me interesa determinar y para qué la puerta y para qué la ventana? Pues básicamente para definir la altura de las vigas intermedias o alféizar. Entonces coloco una puerta estándar, voy a colocar una de las más sencillas que tenga por aquí. Voy a poner esta a lo mejor de 60, voy a ponerla de 1 metro. Ahí está. Y voy a colocar una ventana sencilla también por aquí. Normalmente lo correcto sería que nosotros alineemos el dintel de la puerta con el dintel de la ventana. Ya eso es un tema de diseño, sin embargo, puede ser variable. Lo que voy a explicar esto es lo siguiente. Voy a colocar la altura de esta puerta
desconectada a 3 metros. Ahorita no me interesa el tema de los niveles como tal. Me interesa que entendamos cómo funciona esta parte. Tampoco voy a modelar la estructura acá. Yo durante todos los cursos que les explico les digo, tienen que modelar la arquitectura por separado y la estructura por separado. Así que me voy a ir a una de las elevaciones, esto sí, ¿para qué? Para básicamente determinar esto. Yo puedo fácilmente determinar el dintel de la puerta acá, pero para el caso de la ventana no es tan sencillo. Para la ventana sí es recomendable hacer una sección de esta manera. ¿Por qué? Porque muchas veces las ventanas tienen este tipo de detalle, incluso las puertas también. ¿Qué quiere decir esto? El vano de mi ventana no es precisamente lo que yo veo en el dibujo en la elevación. Voy a poner esto en modo fine para que se vea el corte del muro. Acá está. Entonces tengo una ventana que aparentemente termina aquí, pero en realidad el corte de la pieza está por acá. Entonces, ¿qué voy a alinear con este plano de referencia que hice? Solamente esto, el borde de la ventana acá. Que lo voy a tener que mover manualmente porque no es una referencia. Y asimismo voy a hacerlo de la parte inferior. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque si nosotros queremos hacer el trazado de vigas intermedias o vigas alféizar, pues tendríamos que hacerlo de esta manera. Vamos a suponer que aquí hay una columna estructural y que por acá también hay otra columna estructural. De hecho, cuando nosotros estamos desarrollando planos estructurales, normalmente tampoco se colocan las columnas estructurales. Pero si es un proyecto, porque esto puede ser variable, y por esto creo que vale mucho la pena la aclaración. Cuando diseñamos un proyecto no estamos pensando en estructura, estamos pensando en espacios y en distribución. Incluso los desarrolladores colocan columnas en la arquitectura que no cumplen con ningún predimensionamiento, es más, posiblemente ni siquiera sean estructurales, probablemente ponen pilares arquitectónicos, no pasa nada. Pero esto, el proceso es lo siguiente, luego se deben monitorear y reemplazar en la estructura. Yo las voy a colocar aquí solo para efectos didácticos. Voy a poner aquí una de concreto, por supuesto, eso sí, porque estamos trabajando ese sistema estructural. Voy a trabajar la que viene aquí de por default, 30 por 30, solo voy a cambiar a height y la conectaré al nivel 100, eso es todo. Y voy a colocar una de cada lado. Cuando digo de cada lado me refiero en la pared, suponiendo que este vendría siendo mi eje estructural de acá a acá. ¿Qué pasa? Que aquí en la puerta puede ser que se coloque una columneta de amarre y aquí también, igualmente en el caso de la ventana también, así que vamos a trazar estos planos de referencia. Ahora se van a dar cuenta que este proceso no es complicado, pero sí toma tiempo. Entonces, yo siempre les digo, te están pagando por hacer este proceso. Si no te están pagando por hacer esto, lo recomendable es que no lo hagas. ¿Por qué? Porque estás atándote una soga al cuello y al final, si uno de tus detalles varía con respecto a lo que está especificado en el REP, ahí sí tendríamos error. Vamos a leer un comentario acá que me parece importante mencionarlo y es de Alvin. Dice, a manera de comentario, la viga intermedia si es estructural, la función de confinamiento es estructural. Igualmente, aunque no tenga cargas verticales según el REP, correcto. Esta viga intermedia se tiene que hacer si la pared tiene una altura superior a los 350, si no estoy mal. En eso sí, tienes razón, porque esa viga, en efecto, ya está haciendo una función estructural de soportar el material que va encima. ¿Okay? Normalmente las vigas, como les mencioné, están diseñadas para soportar losas o cargas. Pero ¿qué pasa cuando un muro, en este caso, un muro arquitectónico, es de doble altura? En ese caso, esa viga sí haría una función estructural, pero esa viga no se modelaría igual que los detalles del REP. Ahí es donde quiero hacerle la aclaración al comentario de Alvin. Esa viga sí se tendría que modelar como parte estructural de todo el modelo como tal. En cambio, las vigas del REP no se modelan, no sé si me explico. Es decir, como sería una viga estructural o una viga de amarre para el confinamiento, pero esa sí es parte del modelo estructural. No sé si me explico en la aclaración. O sea, vamos a suponer que esta pared es doble altura. Por supuesto, aquí yo vería la viga intermedia modelada, parte del modelo estructural, pero probablemente del lado de acá yo no tendría losa de concreto en esa viga. ¿Por qué? Porque es una pared doble altura. Pero sí debo modelar la viga intermedia. Ahora, ¿qué vigas no modelo? La viga que va por debajo, que vendría siendo el alféizar, ni la viga de Intel, que vendría siendo para la puerta y para la ventana. A eso es lo que me refería. Pero sí es muy válido el comentario que está haciendo Alvin por ahí.
Dice por acá, creo que no hay otro comentario. Ok, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a guardar este archivo en una ubicación cualquiera. Por ejemplo, yo lo puedo poner en mis documentos. Es más, se los voy a poner ahí en la carpeta de la clase del día de hoy para que la puedan descargar. Por si acaso, me gustaría sí aclarar este tema porque yo creo que en clases anteriores sí he hablado un poco al respecto. Listo. Ahora, hay casos también en que las vigas no precisamente soportan cargas, sino que estabilizan para que el muro no soporte cargas laterales, no precisamente la compresión como tal. En ese caso también deben modelarse en el archivo de estructura. Ok, ahora que ya tengo el archivo de arquitectura, lo que voy a hacer es crearme mi archivo de estructura. Vamos entonces, archivo, nuevo, proyecto. Voy a utilizar la misma plantilla. Y lo que voy a hacer es vincular esta arquitectura dentro de mi archivo de estructura. Para eso, como estoy dentro de la misma ventana, lo voy a tener que cerrar porque si no, no me va a permitir vincularlo. Voy a irme a unas plantas estructurales. Como no tengo acá, me voy a Vista, Plans View, Structural Plan y selecciono todas estas y le doy OK. Ahora busco por acá estructural. Listo, nivel 0. Y vamos a insertar y vamos a vincular el mismo proyecto. Lo voy a colocar origen a origen para que caiga exactamente en la misma posición. Ahora aquí van a entender otra cosa, porque en los cursos de arquitectura yo recomiendo siempre que el repello o digamos el acabado final, si es pintura, si es un pétreo, lo que sea, yo lo modelo por separado. Aquí van a tener un punto más del por qué hacerlo de esa manera. Ok, aquí tengo entonces mi archivo arquitectónico debidamente vinculado. No puedo editar ningún elemento de estos porque pertenecen precisamente al archivo de arquitectura. Pero noten que yo puedo hacer algo curioso acá. Casualmente estoy usando la misma plantilla para los dos. Así que da igual si hago este proceso o no. Pero imagínate que yo estoy usando una plantilla de estructura donde no tengo este tipo de familias. Esta familia, si yo la toco con el botón tabulador, se llama columna 30 por 30 y no la puedo editar. No puedo modificar ninguno de sus parámetros tampoco. Pero yo casualmente la tengo aquí también en estructura. Si me voy a estructura, perdón, y selecciono columnas, yo por supuesto la tengo acá. Así que no es necesario que haga el proceso de seleccionar con el tabulador, hacer control C y control V. Esto se hace cuando no tengo el mismo elemento. ¿Sí me explico? Si yo dentro de mi proyecto de estructura no tengo la misma columna que se modeló en la arquitectura, porque esta familia tiene otro tipo de parámetros, yo la puedo copiar y pegar, cosa que no es recomendable. Lo recomendable es que ese elemento haya sido creado desde cero para asegurarnos de que cumple con todos los parámetros de la estructura. Ok, bueno, no voy a perder mucho tiempo ahí. ¿Qué voy a hacer acá en la estructura? Puedo hacerlo en el nivel 0, en el nivel que sea necesario. Lo que voy a hacer es ubicar o hacer lo siguiente. Nos vamos a las herramientas colaborativas. Este proceso lo voy a explicar tanto dentro del archivo de estructura como dentro del archivo de arquitectura, porque se tiene que hacer en ambos. Vamos a la herramienta colaborativa. ¿Se acuerdan que hasta ahora hemos aprendido cómo monitorear y copiar ejes y niveles? Bueno, vamos a colocar aquí primero dos ejes, perdón. Solamente lo voy a hacer con los ejes. Acá lo estoy colocando en estructura. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Que en arquitectura estos ejes no van a ser manipulables. 0,1 y aquí 0,2. Los ejes, repito, están creados en estructura. Ok, pero ¿qué pasa con las columnas? Nos vamos aquí a colaborar. Vamos a copiar y monitorear. Select link. Toco el link y listo. Ahora, aparecen aquí las herramientas que hemos utilizado siempre para monitorear ejes y niveles. Pero ¿qué pasa? Por aquí aparece algo que dice opciones. Y fíjense que yo no solamente puedo monitorear ejes y niveles, puedo monitorear también columnas, paredes y pisos. En el caso de las columnas, ¿qué significa esto? El tipo original está por este lado y el nuevo tipo está del otro. Si yo tengo una columna estructural que quiero monitorear, como esta de acá, que se llama columna rectangular 30 por 30, vamos a buscar la columna estructural 30 por 30. Si yo le doy monitorear y copiar, esta columna se me va a reemplazar por el nuevo tipo que yo tengo seleccionado acá.
Lo que tengo que hacer entonces en mi modelo, aquí quiero aclarar, esto de la izquierda es lo que está dentro del link de arquitectura y se va a reemplazar por esto que está dentro del modelo de estructura. Lo que voy a hacer es cambiarlo por el tipo de columna que quiero que se reemplace. Como tengo el mismo tipo acá, simplemente lo selecciono. Por aquí está columna estructural 30 por 30 y le doy a aceptar. Y listo, es lo único que voy a hacer porque solamente voy a monitorear las columnas. Entonces ahora lo que voy a hacer es darle copy, selecciono esta columna y esta de acá y le doy finalizar. Ahora estas columnas ya pertenecen a la estructura. Miren, voy a apagar el link, Revit Link, y lo apago acá. Y ahí tengo, a ver, ¿qué pasó? Ah, debe ser la fase, voy a verificar en qué fase las modelé. Fase 3, acá está. Las voy a cambiar a fase 1. Ahora sí. Ahí están. A pesar de que yo apago el link, mis columnas ahora sí pertenecen a mi modelo, pero están monitoreadas. Ya no quiero monitorearlas, ya sé que están bien, ya el ingeniero me dijo, ok, sí, Romeo, son 30 por 30, o me dice, no, son 40 por 40, entonces las cambio. Una vez que las cambio, simplemente le damos acá, dejar de monitorear y ya listo. Eso fue todo el proceso. El proceso inverso es lo siguiente. Cuando yo modele las vigas intermedias, me voy a arquitectura, monitoreo vigas para que me aparezcan las vigas intermedias en mi proyecto también. Listo. Entonces voy a aprender otra vez el link de estructura. De arquitectura, perdón. Y listo, ahí está. Vámonos entonces a la planta. ¿Qué voy a colocar aquí? Voy a colocar las viguetas intermedias y las, llamémosles columnetas, por así decirlo, que realmente no les podría decir columnas falsas, pero vamos a colocar acá las estructuras de confinamiento. Entonces vámonos a columna y vamos a crear una nueva que se va a llamar columna, ya no sería estructural, pero vamos a hacerla a partir de esta, una 15 por 15. Listo. Voy a decirle lo mismo que de configurar en altura, que se enlaza al nivel 100 y la coloco por acá. Y luego uso el comando align. La misma, ahí la voy a ir copiando donde sea necesario. Ah, importante. Por si acaso se les pasa, estoy trabajando en la fase 3. Por alguna razón se me pasó en la plantilla configurar que mi fase de trabajo sea la 1. Ahí está. Por si puedes pasarles que de repente se les ve tenue la columna o no les aparecen otras vistas, pues puede ser que esté en otra fase. Listo. Ahí tengo entonces mis columnetas y voy a hacer exactamente lo mismo con las viguetas, solo que voy a trabajar con una altura intermedia de 3 metros. Eso es todo lo que voy a hacer. Yo sé que puede ser variable la altura y a lo mejor necesite de otro elemento que sí haga función estructural, pero vamos a dejarlo por ahí. Voy a trabajar con una vigueta ahora a 3 metros y adicional el iFacer y el dintel de puerta y ventana. Y también la voy a hacer de punto 15 por punto 15. Vamos entonces, aquí viga, voy a colocar la viga de amarre punto 15 por punto 30 y a partir de esta la duplico. Puede ser que tenga otra dimensión también. Ahora la voy a colocar por acá simplemente por efectos de mostrar. Ahí está. Y ahora la voy a colocar en la planta. Y luego la modifico de posición. Vamos a estructura, viga, selecciono la que acabo de crear, nivel de referencia, nivel 100. Y luego la modelo así. Voy a hacer una sección transversal. Y está por acá, ¿bien? La puedo mover de esta manera. Quito esto y quito esto. Y la muevo a una posición, perdón, activo disjoint.
Y por acá sería una. Y la puedo copiar también a la parte inferior. Ahí está. Esta también. Y la otra que sería a los 3 metros. Ahí. No importa abajo o arriba, da igual. Solamente por efectos de explicar esta parte. Bueno, aquí claramente se puede ver el confinamiento. Obviamente esta viga no va hasta acá, así que la arrastro aquí directamente en la vista 3D. Y estas columnas no van hasta el borde, sino que se confinan también. Y les voy a poner aquí que se enlacen. Actualmente me están midiendo 3.30, así que le voy a hacer un desfase de menos 0.30. 0.40. Listo, ahí está. Ojo, esto lo acabo de hacer, repito, en el modelo de estructura. Si yo lo apago, me queda mi confinamiento acá. Yo aquí no voy a modelar paredes de bloque, solamente estoy haciendo el confinamiento como tal. Puede ser que el Alphaser en algún caso llegue solamente a estar, pero no importa, ahorita lo vamos a dejar así. Ahora, no cometan el error siguiente. Yo voy a guardar este archivo y lo voy a cerrar. Lo voy a poner como confinamiento rep STR. Opciones de guardado, uno solo y listo. Hago save acá. Cierro el archivo y abro otra vez la arquitectura. Listo, acá está la arquitectura, que por supuesto todos sus elementos aquí son manipulables, incluyendo las columnas también. Vamos a darle insertar, vincular archivo de Revit y selecciono el de STR, también origen a origen, para que caigan en la misma posición. Ahí está. ¿Qué pasa con las paredes? Mi recomendación, y esto tiene que ver con un tema muy personal, es que no las corten, ni las editen, ni las modifiquen. Pero de querer hacerlo, lo que pueden hacer es monitorear las columnetas y las viguetas para que esas viguetas corten nuestras paredes, pero no es necesario que hagan ese proceso. Repito, no es necesario. Por eso precisamente es que yo les digo que hagan esto. Sus paredes arquitectónicas, vamos a ir aquí al nivel 0 y vamos a dar arquitectura, paredes, y voy a crear una pared nueva que se va a llamar revestimiento 01. Esto puede ser repello, pintura, etcétera. Vamos a crear rápido aquí un material nuevo que se va a llamar revestimiento 01. Y en apariencia, pues le voy a poner pintura blanca o algo similar. Y de espesor 0.02 centímetros. Que ya sé que eso incluye la capa de repello fino o grueso, o bien algo similar para esos casos. Y voy a hacer esto. Cuando hagan revestimiento, ahorita lo acabo de hacer, asegúrense de que no la modelen wall centerline. Procuren usar exterior. ¿Por qué? Porque si en algún momento cambian el espesor del repello, parte de la pared va a quedar dentro de la pared principal, y eso sí es un error. Entonces voy a empezar aquí con el botón tabulador, hago hacia afuera. Lo mismo en el otro sentido. Desde la parte exterior, solamente me voy a asegurar de que cumplan con la misma altura. Voy a usar rapidito el comando align mejor. Acá. Así me aseguro de que estoy revistiendo como debe ser la vigueta. Porque si usan paredes por capas, lamentablemente no van a poder trabajar para que correctamente se revistan los confinamientos. Ahora simplemente hago esto. Me voy a Modify, Join,
y selecciono el núcleo principal, que es de bloque. Voy a hacerlo en la planta. Esto contra esto, o sea, uno, la pared principal contra el acabado, y así de fácil hago las aberturas y no noto por ningún lado el confinamiento. Ahora me van a preguntar, oye Romeo, pero ¿qué pasa con el metraje de bloques? Si yo quiero hacer un modelo específicamente para detailing, y entonces yo lo que necesito es sacar el metraje exacto para que el presupuesto me dé al pie, ¿me explico? En esos casos sí, aparte de hacer esto que hice aquí, noten esto, cómo voy a hacer, selecciono y aquí en uso le voy a poner revestimiento. Me voy a Manage. Yo ya tengo todo esto que les estoy diciendo, ya se los expliqué cómo hacerlo. A parámetros de proyecto. Perdón, aquí, a ver, ¿sí? Vamos a buscar uso, lo editamos, es de instancia y me está afectando paredes, en efecto, está bien. Entonces, en esta vista me voy a crear un filtro nuevo que se va a llamar revestimiento. Ese filtro quiero que me afecte a paredes y la regla es que cumpla con el parámetro uso. Vamos a buscar uso por acá, que sea igual a revestimiento. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque con este filtro ahora yo simplemente lo apago y se apaga en... Vamos a ver, algo pasó aquí, ¿no? Revestimiento. Ah, perdón. Vamos de regreso. Puede ser que no le escribí... Ah, era aquí, visibilidad. Listo. Con eso, lo que acabo de hacer es crear un layer similar al AutoCAD. ¿Saben que en AutoCAD ustedes pueden apagar capa 1, capa 2, capa 3? ¿Qué pasa? Si yo apagaba paredes con el control de visibilidad, así, si apago walls, se apaga tanto el revestimiento como el núcleo principal. En cambio, si yo creo un filtro personalizado, fácilmente puedo apagar simplemente el revestimiento y dejar la capa original de pared activa. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Tengo dos opciones. ¿Cuál opciones les sale más fácil? Ustedes decidirán. Una es editar el perfil de la pared y empezar a cortar pieza por pieza cada abertura, cosa que no lo recomiendo, pero es una alternativa. ¿Cuál es la otra alternativa? Es lo siguiente. Vamos a entrar con el botón tabulador, seleccionar la columneta estructural del modelo de estructura, valga la redundancia, control C y la dejo pegada aquí. Aquí la acabo de pegar, perdón, en mi modelo de arquitectura, esta columna, y la borro. Lo mismo hago con la vigueta. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque ahora vamos a hacer lo mismo del proceso colaborativo de copiar y monitorear. Vamos a ver, no se pegó. Ok, no hay un host, pero vamos a verificar si aparece dentro de las vigas ahora. No se creó. Si no, simplemente la modelamos y listo, no pasa nada. Lo otro, no pasa nada, vamos a modelarla de nuevo. Aquí está, editar, duplicar. Ese proceso era simplemente para no tener que crearla. Dice que ya existe. Ahí está. El proceso de copiar y pegar era simplemente para no tener que hacerla de cero, pero no pasa nada. Hacemos rapidito. Ahí está. Una vez que ya tenemos los dos elementos, simplemente voy a apagar temporalmente paredes, ahora sí. Me queda mi modelo de estructura. Vámonos entonces a las herramientas de colaboración, colaborar. Vamos aquí otra vez a Copy Monitor, seleccionar link, toco el link de estructura y le damos acá opciones. Nos vamos primero a columnas. Columnas estructurales, por acá está despliego y la 15 por 15 la voy a reemplazar por la 15 por 15 que acabo de crear. Lo mismo en columnas. Vamos a buscar la 30 por 30, perdón, no era aquí, era... Ok, lo que acabo de hacer fue con columnas, tengo que hacerlo con vigas. Ah, no, las vigas no se pueden monitorear.
Le doy OK. Entonces la alternativa que nos va a quedar es esta. Le doy copiar, selecciono las columnetas que quiero monitorear y finalizo. Vamos a ver si me permite hacer esto. Selecciono, control C y le voy a dar pegar alineado en el mismo lugar. Ahí está. Ahora aparecieron las viguetas en mi modelo de estructura, de arquitectura. ¿Qué pasa? Que lo que voy a hacer es seleccionar estos elementos y crearme un parámetro nuevo que se llame estado. Este estado puede ser oculto, por ejemplo. Vamos a Manage, Project Parámetros. Vamos a crear un nuevo parámetro que se va a llamar estado, por ejemplo, que me afecte, que sea un parámetro de texto y que me afecte columnas, structural columns, y que también me afecte vigas, structural framing. Voy a apagar ahora el link. Y aquí tengo los elementos de confinamiento dentro de mi modelo de estructura. Y aquí en estado le voy a poner ocultar, oculto. Puedo crear un filtro igual, uno nuevo, que se va a llamar estado, que me afecte igualmente a structural column y structural framing, bajo la regla del parámetro de estado también, igual a oculto. Ahí simplemente lo acabo de agregar y está visible. Pero si yo quiero ocultar esos elementos, en efecto, simplemente le marco acá y los oculto fácilmente. Ahora vamos a prender otra vez paredes. Y pueden entonces hacer esto. Se van a Modify y le dan Join a la pared contra el elemento estructural. Fíjense qué está pasando. Que el elemento estructural está cortando a mi pared. Aquí asimismo puedo hacer esto. Join, selecciono esto con esto. El elemento estructural va a ir cortando la pared. Noten todo lo que tarda, por supuesto, hacer este proceso. Por eso es que yo no lo recomiendo hacer y de hecho yo nunca lo hago. Pero en caso de que ustedes necesiten hacerlo, ahí perfectamente. Ahora apaguemos con nuestro filtro esto. Noten cómo queda mi pared arquitectónica. Y cuando yo haga mi tabla de planificación e intente sacar mis metrajes arquitectónicos de bloque, voy a tener un conteo preciso. Ojo, ¿para qué me están contratando? Para hacer un modelo de presupuesto detallado, para hacer un modelo de planos taller, para hacer un modelo de planos fast track o para hacer un desarrollo general de proyecto. Si es eso último, pues no hay necesidad de hacer toda esta locura que acabo de explicar. No digo locura porque en realidad en algún momento les tocará hacerlo. Entonces voy a prender nuevamente mi link de estructura. Y con los filtros que nosotros estamos usando y los parámetros creados en las tablas de planificación, nosotros podemos decir, por ejemplo, quiero que me cuantifiques mis columnas estructurales, pero que no tomes en cuenta, perdón, aquellas columnas o vigas que tienen el parámetro estado y que dicen oculta, entonces no las va a cuantificar, pero si necesito cuantificarla, por supuesto que lo puedo hacer. Preguntas hasta ahí, chicos, sé que no es del tema, pero decidí hacer esto porque ya varios me preguntaron, oye, ¿qué pasa con esto? De hecho, se armó un debate donde me decían que sí se tienen que modelar, porque entonces, ¿cómo yo hago mis planos? No pasa nada, en tus planos tú haces esto, tú vas a colocar tus detalles de unión de pared dentro de tus planos, vas a colocar tu detalle de esquinas de columna, tus detalles de vigas de amarre, tus detalles de vigas de confinamiento, etcétera, etcétera. Así de simple. En resumen, todo esto que expliqué es si dentro de tu contratación se requiere hacer un presupuesto específico para tomar en cuenta estos elementos. De lo contrario, no hay necesidad de hacerlo. A la larga, si al final se toma la decisión de cambiar las paredes de bloque por paredes de Durock o algo por el estilo, tu estructura principal va a seguir siendo lo suficientemente resistente para soportar las cargas completas. Ok, ahí quiero cerrar este tema, cierro paréntesis, y ahora sí vamos al tema principal, pero por supuesto, antes de pasar allá, preguntas, comentarios, dice por acá, voy a leer este comentario que a lo mejor se me pasó, dice, en tu experiencia, ¿vale la pena todo ese proceso para cuantificar? De hecho, no, precisamente eso es lo que yo quería explicarle.
no le llamaría que vale la pena o no. Te voy a explicar por qué, Alvin. Porque cuando nosotros empezamos a hacer un desarrollo, nosotros hacemos un plan de ejecución. Y en ese plan de ejecución BIM está contemplado si tu modelo va a ser usado para presupuesto, perdón, si va a ser usado para coordinación, etcétera, etcétera. Estas viguetas pueden ser perforadas sin ningún problema obviamente teniendo mucho cuidado, pero no es lo mismo atravesar una columna estructural principal que atravesar una vigueta de confinamiento. Hay que tener mucho cuidado. Normalmente los porcentajes de acero son muy bajos, el tipo de concreto también no es el mismo, entonces hay condicionantes. Todo tiene que ver entonces con la contratación. Si no te están contratando para hacer un modelo de detailing, no te pongas a inventar, me explico. Eso es algo que yo les digo siempre, porque hay formas de resolver el modelado sin necesidad de, valga la redundancia, modelar tanto. No hay que modelarlo todo, incluyendo esto que les voy a explicar, que ya es la sesión. Ahora sí vamos a entrar de lleno con la sesión de hoy, que en realidad va a ser bastante rápida también. En el tema anterior estuvimos aprendiendo acerca de conexiones. Voy a hacer esto acá. De hecho, para recapitular un poco. Estuvimos viendo las conexiones, voy a hacer una así rapidito. Vamos a estructura, perdón, steel. ¿Se acuerdan que conexiones están tanto en la pestaña de estructura? Aquí aparece conexión. De hecho, este comando, si no me equivoco, no está en las versiones 2022 o adelante. Hacia atrás, perdón. Que tiene que ver con automatización de conexiones. Esto no lo vamos a usar. Esto, de hecho, les puede causar errores. En realidad no. Es como ir cargándolo en línea todo. Vamos a darle acá a Steel y selecciono conexiones, pero por acá abajo, si despliego esta pestañita, voy a verificar cuáles están cargadas dentro de mi proyecto para poder utilizarla. Para poder unir esta columna contra este pedestal de concreto, yo voy a usar esta que se llama Base Plate, que tiene todas un sinnúmero de parámetros modificables. ¿Ok? Ya ahí verifiqué que está. Me voy a conexiones y simplemente despliego acá y busco Base Plate. Es una de las primeras, esta Base Plate. Toco entonces el elemento 1 y el elemento 2 y doy Enter. Y voy a esperar ahí un par de segundos. Ahora, si no se visualiza, puede ser que yo tenga oculto dentro del panel de visibilidad. Entonces verifiquen eso. Puede ser que Structural Connection, lo tengo oculto o apagado. Structural Connection puede ser que esté prendido, pero los subcomponentes, si están apagados, igualmente no se van a visualizar. Entonces, esta es una forma de hacer una conexión entre una columna de acero o de X material contra un elemento de concreto o de X material, porque yo puedo también unir aluminio o puedo unir, qué sé yo, madera, haciendo una conexión especial, por supuesto. Ahora, vamos a suponer que dentro de los parámetros que vienen en Revit por default no traen elementos como esto que tengo acá a continuación. Y yo quiero hacer un elemento personalizado y detallarlo. ¿Por qué? Porque me va a servir para N cantidad de vigas que tengo, de columnas que tengo por ahí. Así que voy a hacer esto. Voy a trasladarme a la siguiente y vamos a aprender a usar las herramientas. Primero, les voy a enseñar una herramienta para cortar elementos. Ok, voy a reducirme solamente a este sector de acá. Voy a empezar entonces de atrás para adelante. Nos vamos a ir aquí a Steel y estos modificadores solamente están en Steel, no los encuentro en ningún otro lado. Está el cortador de esquinas, esto lo vamos a aprender cuando hagamos las platinas. El cortador en ángulos, por así decirlo, me sirve para cortar vigas, columnas en ángulo. El acortador, puedo acortar elementos, como lo dice el nombre, vigas, columnas, o incluso los puedo crecer también si uso valores negativos. Y el cortador de contornos, que básicamente me sirve para hacer agujeros o cortes de bordes de vigas o columnas. Entonces vamos a aprender a usar primero estos elementos y después estos de acá. Realmente son sencillos. Voy a usar primero este de aquí que dice acortador. Voy a concentrarme solamente en este espacio de acá. Ahí, ese espacio. Noten, si yo me voy al cubo de navegación, perfectamente están a ras tanto el elemento de acero como el elemento de concreto. Pero si yo hago esto, vamos a seleccionar Shorten, toco la columna, noten que automáticamente se desfasa.
y aparece ese símbolo que puedo seleccionarlo con el botón tabulador. Si yo toco la columna, no puedo entrar al parámetro de modificar este espacio, pero si con el botón tabulador selecciono esa línea tenue que se ve en color celeste, estoy entrando al modificador de Steel que seleccioné, que fue el acortador. Dice la longitud de corte 0.05, vamos a suponer que yo la pongo en 0.015. Pues básicamente lo que hice ahorita fue reducir bajo un parámetro. Hasta el momento esa es una de las funciones más importantes que podemos utilizar cuando hacemos conexiones personalizadas. ¿Por qué? Porque así yo digo cuánto se va a desfasar exactamente según el espesor de mi platina. Ojo, las conexiones personalizadas son muy, ¿cómo les llamaría? Especiales. ¿En qué sentido? En que aplican únicamente para este tipo que voy a hacer. O sea que si yo tuviese una columna con otro tamaño, asimismo un pedestal con otro tamaño, pues no se parametriza así, a como las conexiones automatizadas. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya ahí la logré separar, pero ¿por qué la separé? Bueno, lo voy a borrar con el botón tabulador, lo doy borrar y listo. Otra vez está de regreso en su posición original. Ahí. Vamos a hacer entonces una platina o una pletina, como le quieran llamar. Fíjense que en Fabrication Elements está plate, bolt y weld. Dentro de tornillos o bolts hay a su vez 4 elementos: tornillos, anclajes, agujeros y pernos. Bueno, la condición de los pernos, si no me equivoco, es que entran a presión, bajo calor, no sé qué. Pero nosotros vamos a usar bolts acá para este ejemplo que vamos a hacer a continuación. Recuerden que esto de estructura y conexiones es un mundo, así que tienen que ir tocando todos los parámetros para ver que realmente todo funciona. Primero voy a hacer una platina o pletina. Para hacer esto puedo usarlo en una vista 3D, en una vista de sección. Por ejemplo, voy a poner acá este detalle para qué funciones tiene. Si yo quisiera hacer, voy a buscar las conexiones de acero de acá de este modelo. Buscar este detalle, ¿en qué página estaba? Acá. Un ejemplo. Si yo quiero hacer este plato de acá con esta forma exacta, con el hueco aquí, con el tipo de soldadura, yo lo puedo hacer de esta manera que estoy explicando a continuación. Dame un segundo. Algo me dio una notificación al celular. O si quisiera hacer, por ejemplo, esta unión de acá, esta pieza, inclusive por ahí hay otros detalles. Yo les voy a compartir este CAD también para que lo usen de base. Solo que les digo, tengan mucho cuidado cuando yo les comparta este tipo de archivos. Bueno, por ahí había otro caso, lo van a encontrar por ahí, por ejemplo, los peldaños, que suelen ser conexiones muy particulares, muy específicas, que no las van a encontrar dentro de los parámetros que vienen por default en Revit. Entonces, lo primero que voy a hacer es la pletina. Selecciono plate. Listo, ahora voy a setear el plano de trabajo. Tengo que decir qué plano voy a utilizar. Tengo dos alternativas. En Revit 2023 ya aparece Pick Plane de una vez. En las versiones anteriores tengo que ir acá donde dice Pick Plane y darle OK. Así que elijo la base del pedestal de concreto. Listo, ahora voy a dibujar usando las herramientas de contornos acá. Voy a irme a la vista top. Y lo único que voy a asegurarme es que tengan 5 centímetros al menos 5 centímetros del pedestal hacia adentro. Así que lo voy a ir moviendo. Pueden hacerlo en una vista de planta, en una vista 3D, no pasa nada. 5 centímetros para acá, 5 centímetros para acá, 5 para acá, y así. Luego uso las herramientas de modificación de dibujos para hacerle trim, y lo que estoy haciendo específicamente aquí es mi plato. Ahí está. ¿Qué espesor va a tener este plato? Calculan el espesor, aquí está en milímetros, pero el redondeo de pulgadas, que si no me equivoco esto es como, a ver, alguien que me corrija por ahí, ¿cuántas veces esto en pulgadas? Se me olvidó si eran 3/4. Pero bueno, voy a ponerle aquí 0.015 centímetros. Noten cómo crece por ahí, dices de media. Ah, perfecto.
Sí, porque en milímetros son 25.4, la mitad son 12.7. Exactamente, Alvin. Ahora, noten esto. La columna me está quedando prácticamente embutida dentro de mi plato. Eso no debe ocurrir. Precisamente para ese caso es que nosotros vamos a usar la herramienta Shorten. Una vez que ya el plato está definido, el proceso siguiente sería cortar la columna. Ojo, no voy a hablar tanto de los materiales, porque aquí yo puedo asignarle un material. A mí me gusta en particular hacer este tipo de detalles y luego renderizarlo, porque así el constructor o el fabricante ve detalladamente todas las piezas y se ven súper geniales también. Entonces, selecciono el elemento y me voy a modificar, perdón, a Steel acá y elijo Shorten. Ahí está. El elemento se sube n cantidad de unidades, pero yo puedo colocar una vista ortogonal y programarlo. Si sé que mi plato tiene 0.015, o sea, centímetro y medio, con el botón tabulador selecciono la pieza de desfase y le pongo 0.015. O sea, lo que mide el plato exactamente. Listo. Una vez que ya lo tengo enganchado aquí, el siguiente proceso sería hacer los tornillos. Recuerden que los tornillos varían de grado, de diámetro, así que no voy a hacer mucho énfasis en esto. Voy a hacer un layout o una distribución de tornillos que cumpla con las posiciones, no tanto con una normativa de diseño como tal. Pero ojo, antes de eso voy a hacer las piezas, las aletas. Vamos a seguir haciendo platinas acá. Le doy plate, le doy set, pick plane, elijo esta cara como base y las puedo modelar así. Vamos a ponerle punto 15 acá, punto 05, aquí y así. Ahí está. ¿Qué espesor tiene este? Pongámosle el mismo. Lo correcto sería ponerle el mismo espesor que tiene el ala o el alma, dependiendo de dónde lo vayan a ubicar. Pero bueno, ahorita no es el caso. Voy a usar el comando align aquí en esta vista 3D. Simplemente para hacer esto. Y aquí mismo puedo hacer lo siguiente también. Uso mirror. Voy a la planta. Copio. Y las alineo. Él detecta los hosts automáticamente. Ups. Ahí está. Ahora, ¿cómo hago en el otro sentido? Esto es muy similar, perdón, a las herramientas de masa, pero yo he notado que algunas veces estos desarrollos los hacen con las herramientas de masa. ¿Cuál es el problema? Que no trabajan de la misma manera. Si yo lo hubiese modelado con un generic model, por así decirlo, y le doy la categoría, no funcionan luego de la misma manera. Pero las herramientas para modelarlas sí son prácticamente las mismas. A veces yo no voy a poder hacer algo como esto. Vamos a decir que yo me ponga en planta aquí. Intento rotarlo, vamos a decir place, por ejemplo acá. Noten que no me deja seleccionar. ¿Por qué? Porque ese plano no es útil. El modelo fue extruido en un plano donde no va a poder ser rotado en otro plano, por así decirlo. Entonces voy a tener que hacer lo mismo. Vamos otra vez a Steel Plate. Le doy acá Pick Plane. Esta vez selecciono esta cara. En realidad es muy sencillo. Punto 05. Trazo para acá. Y ahora uno está con esto. Y después con la herramienta Trim hago los cortes. El espesor, cada una, esta es una propiedad de instancia, así que le puedo dar el grosor a cada una por separado. Listo. Hacemos mirror. A ver. Se perdió por ahí. Bueno, voy a copiarlo.
Esto es variable, puede ser que la esquina sea redondeada o puede ser que tenga un corte aquí en la parte inferior, etc. Este caso lo van a aplicar cuando la herramienta automática de conexión no trae los parámetros necesarios según el diseño de nuestro ingeniero estructural. No significa que siempre lo van a hacer. De hecho, mi recomendación es que eviten usar este tipo de conexiones. Ahora, una vez que nosotros tenemos modelado este elemento con las conexiones automatizadas, nosotros podemos trasladar esto hacia otro elemento. Algo muy similar a la propagación de acero que trae nuevo ahora Revit 2023. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer aquí a continuación? Vamos a colocar los pernos. ¿Cómo funcionan los pernos? Aquí mismo, bolts, despliego, elijo la primera opción. Lo primero que tengo que hacer es tocar la platina o el elemento donde se van a alojar los pernos. O sea, toco la platina acá. Y luego toco la cara donde quiero que se posicionen, que sería esta de acá. Hago enter, por supuesto, y luego la cara que sería esta de acá, y listo. Noten que entro en una especie de modo de edición como que estuviese haciendo un componente, un bloque nuevo. Y otra vez en la vista en planta voy a dibujar la posición donde van a estar mis pernos. Voy a hacer lo siguiente. ¿Qué va a pasar? A diferencia de los platos, esto indica o va a indicar las esquinas van a representar la posición de los pernos. Deben estar, por supuesto, cerrados y no deben haber traslapes entre ellos. Acá en cada esquina se va a posicionar un perno por default. Le doy finalizar y ahí está. Así de sencillo. Luego ustedes deciden aquí el tipo de tornillo, el grado, el diámetro, el tipo de extensión, etcétera, si es finalizado en sitio. Estos parámetros ustedes los van a modificar según su propia necesidad. Si van a hacer un layout de 2 por 2 tornillos o de 3 por 2, un ejemplo, ¿cómo así que 3? Es decir, 3 tornillos por fila. Ojo, por supuesto tengan en cuenta esto. ¿Se acuerdan que en las conexiones automatizadas nosotros podíamos eliminar el tornillo central? Acá no. Acá lo que tendrían que hacer es editar el patrón y regresar otra vez a la configuración. Así que tengan cuidado. Yo aquí lo voy a dejar como estaba por default, 2 por 2. Quizás lo único que voy a hacer aquí es cambiar el diámetro de 16, lo voy a pasar a, qué sé yo, 24, solo por efectos de prueba. Ahora vamos a utilizar otra herramienta específicamente para esto, un modificador, solamente para ejemplificar, ¿no? Nos vamos aquí a Corner Cut, selecciono la platina y noten que automáticamente se genera un corte en esa esquina o donde yo lo necesite en realidad. Y ese corte puede parametrizarse también. Yo le puedo decir que sea de 2 por 2 centímetros. Me preguntaron en la clase anterior que para qué era ese corte. Realmente no es que tenga o sea reglamentario. Esto básicamente estoy reduciendo material ahí que está siendo sobreutilizado quizás. O a lo mejor hay una pieza con la que hace combinación por el otro elemento. Repito, nos vamos aquí a Corner Cut, selecciono la esquina. Básicamente solo me tengo que acercar a la esquina que quiero cortar. Y eso es todo. Aprovechando que estoy en esta misma vista, un ejemplo, si quiero hacer un corte por contorno, este de acá, voy a seleccionar el plano de trabajo, Pick Plane, acá. A veces nos toca hacer esto, en algunos casos en particular, porque a lo mejor va a pasar un elemento de electromecánica, pero ojo, eso no es que yo quiera o tenga que hacer una abertura donde a mí me da la gana, no, porque ahí estoy dañando el coeficiente de resistencia en una parte donde está muy cercana a una conexión, que son donde generan los momentos cortantes, torsiones, etcétera, donde hacen los mayores esfuerzos. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero le explico que con esta herramienta de corte por contorno, yo puedo, valga la redundancia, cortar vigas, cortar columnas. De hecho, lo voy a hacer con una viga ahorita. Esto sí es muy frecuente en las vigas. Hay un tipo de viga que se llama vigas acasteladas, carteladas, dependiendo
del lugar donde se encuentre, que es una viga que traen por perforaciones. Y si no, se hacen en taller cortando diagonalmente bajo un patrón, luego se separan y se sueldan para formar una viga más peraltada, pero con abertura. Ese proceso de repente no es necesario cuando en un proyecto solamente necesito en ciertos tramos atravesar la electromecánica. Nos ha pasado también varias veces que el ingeniero se mata haciendo la electromecánica para que coordine por ese punto y al final en la obra pasan la tubería por donde les da la gana. X, igual nosotros hacemos las cosas bien. Entonces, otra vez voy a ejemplificar esto de cut. Toco el elemento que quiero cortar acá o, bueno, puedo setear mi plano de trabajo. A ver. Aquí. Ah, perdón, tienen que ser individuales. Y listo, con esto puedo conseguir hacer entonces cortes con formas especiales en mis vigas o en mis columnas o en cierto tipo de elementos también, que no necesariamente son secciones I, puede ser secciones rectangulares, etcétera. Preguntas hasta ahí, chicos, con esto que acabo de ejemplificar ahorita. En realidad está bastante sencillo. Bueno, noten que todas estas piezas están por separadas. Voy a recapitular aquí a esta forma que estábamos trabajando. Dice por aquí un comentario. Los cortes en las esquinas se hacen para optimizar el diseño, ya que los fuerzas internas y de las placas base no son críticos exactamente. Por eso decía, para que no quede el material sobreutilizado o subutilizado. Lo ideal es que el corte sea circular, pero en práctica es complicado hacer el corte, en efecto. Ya en la práctica, pero nota, si yo toco este corte en esquina, yo puedo cambiar acá a cóncavo hacia adentro, o bien convexo, que es el que menciona Alvin, que es circular, y puedo modificar el diámetro, por ejemplo, el radio, perdón, a 0.03. Así que me da la versatilidad de hacer el corte recto, que sería straight, el corte cóncavo, que sería circular inverso, y el corte convexo, que es el que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Lo que voy a hacer es ponerlo los tres en strike a la misma distancia. 0.03, 0.03, solamente para que se note. Y eso no depende del arquitecto o el modelador BIM. Esa consulta la deben hacer primero al estructural. Porque yo sé que muchos tenemos criterios. O sea, yo puedo decir, no, a mí me gusta más que los cortes sean straight o que sean cóncavos, convexos. Claro, el circular funciona mejor. ¿En qué sentido? En que trabaja con un radio de acción exacto, según la distribución de la carga, que básicamente se distribuye de esa misma forma. Listo, ahí tengo todos los cortes iguales. Voy a eliminar esto de acá. Ya. Ahora, el siguiente proceso que voy a hacer es agregarle un punto de soldadura a este elemento y a la platina. Cuando estemos viendo documentación, les voy a explicar cómo hacer el tag o la etiqueta para las soldaduras, que quizás eso sería uno de los más complicados. Fíjense que aquí dentro de los elementos de fabricación está weld. Perdón. Voy a seleccionar weld y voy a tocar los dos elementos que necesito unir. Y doy enter. Luego toco la línea de unión, por ejemplo esta de acá, y aparece este símbolo. No vayan a pensar que la soldadura se va a ver el modelo 3D como tal. No voy a ver el cordón de soldadura como a lo mejor lo vería en otras aplicaciones. Pero lo importante aquí es que lo puedo taguear con los parámetros. Estos son parámetros de distancia todos. Cada pieza puede tener una mecanización diferente. Por ejemplo, el tipo de soldadura puede ser fillet weld, en U, plug, etc. Ese es el tipo de soldadura. El grosor del cordón lo puedo parametrizar también. La ubicación, si va a ser en sitio, en taller, etc. O la pieza viene fabricada aparte. Todos los parámetros de la soldadura yo se los puedo agregar acá y a su vez cuando yo creo el tag y lo coloque, yo perfectamente puedo llamar todos esos parámetros que son específicos de la soldadura. Esa es la función que tiene la herramienta soldadura. No es para que se vea el cordón como tal, ¿ok?
Tampoco puedo cuantificar con exactitud, porque eso es muy manual. Noten que aquí dice longitud. Entonces yo tendría que calcular manualmente la longitud y vincularla acá al dato, pero esto es muy manual. Así que yo no pierdo tiempo tampoco haciendo eso, no calculo. De hecho, quien debe calcular la soldadura, como debe ser, es la empresa que se encargue de la fabricación. Dice por acá, la consulta, las dimensiones de las placas y pernos se pueden, digamos, desbloquear con respecto a las dimensiones de la columna. Cuando dices desbloquear, ¿a qué te refieres, Alvin? No quedé muy claro ahí en tu consulta. No, yo al inicio hice esto. Me trasladé 5 centímetros con relación al plato. Pero eso fue, ok, bloquear con respecto, ok, fíjate aquí, yo le voy a edit boundary. Yo perfectamente puedo hacer esto, pero en una vista de planta preferiblemente, porque aquí estoy en una vista 3D. Vamos a ver, tengo las estructurales por acá. Aquí está. Yo puedo decir un ejemplo de aquí a acá, 10 centímetros dice esto. Creo que aquí tengo bloqueadas las cotas, pero sí se puede. Nosotros podemos trazar planos de referencia, agregar acotaciones y bloquearlas también, igualito como si estuviésemos haciendo un piso, un otro elemento ahí. Yo creo que en esa vista tengo bloqueadas las cotas. Pero bueno, sí se puede bloquear, por supuesto que sí. Claro que ten en cuenta que esta placa que acabamos de hacer ahorita solamente nos va a funcionar, a ver qué hice con la vista. Solamente nos va a funcionar para este caso en particular. ¿Ok? Cuando digo en particular me refiero a la unión entre esta viga de acero y este pedestal. ¿Qué pasa? Si yo quiero que esto funcione para otro, vámonos hacia allá. Vamos a decir estos dos que están acá. El que acabamos de crear es este. Entonces aquí es donde viene la magia. Ni le llamaría tanto magia porque en realidad después toca editarlos manualmente también. Exactamente, habría que bloquear cada caso. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tocar la columna, solamente la columna, y me voy a ir a conexiones, no importa si estoy en Steel o en Structure, en cualquiera de las dos, vamos a suponer que en Steel, y le voy a dar aquí conexión, y le voy a poner una conexión genérica. O puedo hacer esto, selecciono conexión, y busco la conexión genérica que debe estar por aquí. Aquí está, Generic Connection, y toco este elemento y le doy Enter. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir ahí? Simplemente acabo de crear este elemento que es una conexión X, es decir, no tiene ningún parámetro, no tiene nada. Y a veces es difícil de ver, pero si pongo esto en modo wireframe, voy a notar este símbolo. Así que a lo mejor ustedes ya lo hayan visto y no sepan de qué se trata o para qué sirve. Generic Connection, pues básicamente me sirve para convertir una conexión genérica a una conexión personalizada. Ahí está. Vamos a colocar esto otra vez en Shader. Y voy a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar de esta manera. Le doy a filtro, seleccionar ninguno y selecciono aquí Structural Connection. Ok, en este momento tengo seleccionada la conexión, aunque no la vea. Y le voy a dar acá donde dice personalizar, customize. Selecciono aquí y le voy a poner, por ejemplo, plato especial metálico. El nombre que ustedes gusten. Le doy OK. Entro en un modo de edición similar a la creación del plato. En este momento lo que debo hacer es añadirle elementos a esta conexión y lo puedo hacer con el botón tabulador, perdón, con el botón control, voy seleccionando, perdón, solamente tocando los elementos, o puedo hacer una ventana como esta. Ahí acabo de añadir a la conexión genérica todos estos elementos que yo modelé por separado. Si quiero remover un elemento, por ejemplo, no, sabes que no quiero que la soldadura esté incluida o que esta pieza, pues simplemente finalizamos. Le doy Finish y listo. Ahí acabo de generar esta conexión y el equivalente es haber hecho un grupo de mi conexión.
Sin embargo, si lo hubiese agrupado, no funciona igual. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo hacer esto. Nos vamos a conexiones, selecciono la nueva conexión que acabo de crear, plato especial metálico, aquí está, y toco los dos elementos que voy a unir, por ejemplo, este con este, y doy Enter. Y en un par de segundos, vamos a ver, algo pasó, creo que no es el mismo tamaño. Esta es de 8 por 40 también. Ups. Algo pasó. Vamos a probar acá. Perdón. Otra cosa que puede funcionar también es hacer una conexión genérica como esta de acá y luego simplemente reemplazarla. Ups, ahí sí me empezó a dar error esta vaina. Ya sé cuál fue mi error. Mi error fue que toqué los dos elementos aquí. Recuerden que cuando yo creé la conexión, solamente toqué la columna. Y ahorita que decidí intentar recrearla, toqué los dos elementos. Debo tocar solamente la columna. Vamos otra vez, voy a buscar aquí la que acabo de crear. Esta, y solamente voy a tocar la columna. Y listo, ahora sí. Ahí está, otra vez. Toco el elemento y doy Enter. Y así evito el tiempo. Imagínate que me tomaría volver a crear cada pieza, generar planos de trabajo, cortes, aberturas, soldaduras, etcétera, etcétera. Ahora, si quiero modificar una, vamos a decir que esta, yo puedo darle acá Edit. Vamos a decir que quiero remover estas dos aletas o cuatro. Creo que no las removí. Ahí está, se removieron. Ese cambio que hice, pues obviamente se va a reflejar en los otros casos estructurales donde esté aplicada. Y esa es la belleza, por así decirlo, de trabajar conexiones personalizadas. Que yo puedo trabajar prácticamente lo que necesite la pieza como yo la requiera. Y creo que con esto podríamos decir que completamos la parte de conexiones. ¿Qué es lo que yo les recomiendo a ustedes? Que no modelen conexiones a menos que dentro de su plan de ejecución bien esté contratado. Porque luego hacer la mecanización de todas estas piezas requiere mucha tarjeta gráfica, hablando de términos de software como tal. Y hablando en términos de tiempo, esto tarda muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Ok? Así que antes de ponerse a hacer conexiones, pues piensen los 5S. Para ejemplificar un caso más, vamos a hacerlo con una pieza entre viga. Vamos a ver, oculté las vigas. Estructural, framing. Vamos a hacerlo específicamente con estas que están acá abajo. Noten que todas estas vigas que voy a hacer aquí están conectadas a la misma pieza principal y son el mismo elemento. Yo aquí tengo aplicado un filtro que me permite reconocer el nombre del elemento. Cuando yo le doy Edit Type, yo tengo el nombre de la pieza, acá W8x18. Si por aquí, accidentalmente, yo le cambiara el nombre a 17, obedece al parámetro de texto. Entonces, esta viga ya no sería verde, cambia a otro color. Por eso es que ven esos filtros. Eso lo expliqué cuando estuvimos viendo la clase de filtros, casualmente. Bueno, ese no es el punto. Si yo quiero hacer un plate acá, vamos a darle setear esta pieza de aquí. Hago esto. Ahí tengo el plato. Obviamente lo puedo modificar luego. Como les dije, lo pueden hacer en una vista de sección. Ahí está. Lo voy a hacer totalmente manual, o sea, algo así. Sin medidas, simplemente lo estoy haciendo al ojo.
Ahí tengo la pletina hecha. Vamos ahora a crear los pernos. Toco la platina, Enter, y ahora la cara donde van a ser alojados. Ahí. La configuración de ubicación. Y pueden colocar acá 3, un ejemplo. Obviamente ese diámetro es muy exagerado. Ahí. Una vez que ya la pieza está lista, simplemente toco los elementos y los puedo convertir en una conexión genérica. Vamos aquí a conexiones, selecciono genérica. Esto con esto, Enter. Ahí está, se convirtió. Ahora la vamos a personalizar. Vigas especiales. No sé el nombre que ustedes. Obviamente, cuando nosotros nos pasan los planos estructurales taller, por ahí aparecen los nombres de las conexiones. Bueno, ahí no encuentro ese caso en particular, pero cada conexión puede tener un nombre. Por ejemplo, C2. Y vamos a añadir esto y esto. Y finalizo. Ahora yo puedo repetir ese proceso entre estos dos elementos, conexiones. Si la creé seleccionando dos elementos, al recrearla, por así decirlo, debo seleccionar los mismos dos elementos. Si la creé seleccionando solo una viga, al recrearla tengo que seleccionar esa viga también. No le hice los acoples, pero si yo le hubiese hecho los acoples, eso saldría dentro de la siguiente conexión parametrizada también. Y con esto nosotros podemos entonces ir replicando ese caso donde aplique. Me va a dar un error si yo selecciono dos piezas que no cumplen con los mismos parámetros que tenían las piezas originales. Ahora sí, bueno, creo que ya hemos llegado al final de la clase. Notaron que era un poquito corto porque simplemente era la continuación de la anterior. Repito nuevamente y voy a hacer énfasis en esto. Traten de no abusar de las conexiones. Quizás si quieren enriquecer un detalle, hagan una en 3D y la terminan de complementar en 2D, pero no se las pongan a todos, porque cuando coloquen la última y les manden una notificación de cambio, ahí van a llorar. Y eso les pasa a todos los modeladores, nos pasa a todos los que trabajamos con esto. Y no podemos quejarnos, ¿por qué? Porque ya nosotros sabemos cómo son las reglas del juego, los diseños son muy cambiables, van madurando con respecto a la fase de desarrollo y siempre pasan por cambios por solicitud del cliente, porque se recalculó en la memoria de cálculo, porque se corrió el software de diseño que usaron y les dio otra nueva sección, o porque hay un nuevo reglamento, etcétera, etcétera. Entonces no se pongan a modelar conexiones cuando están en una fase muy preliminar del proyecto. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Leo los comentarios, dice por acá, puede ser un arriostre esté interfiriendo. Ok, en el caso de que yo estaba haciendo dice esa consulta de nuevo, correcto. Era cuando estábamos haciendo la de la placa. Ok, esa conexión que hice acá ahorita, yo la pude haber hecho manualmente para unir estas tres piezas. Y si al crear la conexión la hice usando esos tres tipos de perfiles, solamente funcionará para esos tres tipos de perfiles en esa posición. Si ya cambia de posición, pues ya no me va a funcionar. Ese es uno de los problemas, por así decirlo, de las conexiones personalizadas manuales. ¿Ok? El otro tipo de casos ya los había explicado, como hacer acople, meter, atravesar, etcétera. Son muy sencillos, pues básicamente solamente para unir piezas. Por ejemplo, si yo tengo aquí acople, puedo hacer esto con esto y listo. Ahí hice un acople. Después le puedo haber hecho la platina, los pernos y puedo agregar esta pieza a la conexión también para que haga los acoples con las vigas que necesito. Si quiero hacer una conexión por soldadura en esquinas, vamos a buscar una por acá, ya para cerrar. Vamos a decir que estos tubos de arriostre, por ejemplo, esta pieza, la voy a unir al alma. Ahí se unió. Y si la estiro,
La cosa es que puedo unir piezas directamente al alma. Vamos acá a leer aquí, dice, puedo unirlo al ala o al alma según el caso. Ahí está, noten cómo hace la unión hasta el alma de la columna. En cambio, la otra pieza, perdón, el otro corte de acá lo hace hasta el alma. Si la viga fuese en esta forma, voy a hacerla manualmente, create similar. Vamos a ver si trabaja, creo que no va a trabajar con la misma referencia. Así que la voy a copiar. Supongamos que yo quiero unir esta esquina, entonces lo haría con meter. Y esto hace un corte perfecto a 45 grados. Eso se pueden parametrizar, por supuesto. Cada una de estas conexiones se pueden editar y personalizar acá, según aplique, por supuesto, el caso. Aquí puedo unir diferentes piezas y decidir si la unión es de esta forma con un quiebre o si es suavizada de esta otra manera. Pero esos detalles sí les tocará irlos trasteando y tocando a todos, a ustedes personalmente cuando vayan haciendo sus proyectos. Son muchos casos. ¿Ok? Ahora sí, esta grabación ya va a estar disponible a más tardar mañana. La estoy subiendo rápido ahora. La de la clase anterior ya está en línea y creo que ya debe estar en vivo ahorita, la sesión. Ya tienen todo el playlist completo, incluyendo la clase del sábado pasado. Está en el Classroom. Las repeticiones yo las voy subiendo en el Classroom y si no, es el mismo playlist que lo voy a poner el día de hoy en el Classroom. Siempre es el mismo playlist, ¿ok? Dudas, chicos, a partir de aquí dice, respecto a estas conexiones genéricas, si la columna o la viga se mueve de posición, esa conexión se mueve igualmente. Depende. Si siempre mantienen los mismos elementos, no pasa nada. Pero si se une a otro elemento cercano, puede ser que te dé problema. Eso sí. Y eso sí tendrían que probarlo en cada caso en particular. ¿Preguntas, chicos? Creo que no. Bueno. Entonces les voy a compartir la grabación dentro de 2, 3, 4 horas aproximadamente, cosa que ya mañana pueden ver la repetición con calma. ¿Ok? Y a partir de acá ya sus planos van a tener mucho enriquecimiento a nivel de desarrollo. Continuaremos entonces ahora haciendo detailing a partir de las siguientes sesiones y ciertas cosas de análisis y predimensionamientos. ¿Ok? Es importantísimo tenerlos en cuenta al momento de desarrollar, a pesar de que nosotros no estamos haciendo los diseños como tal. Muchas gracias, chicos, por haber participado en esta sesión. En nombre del equipo de SAE Studio les damos las gracias y sería entonces hasta la próxima semana. Les deseo que tengan excelente fin de semana. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Tengan buenas tardes.